Introducción a la guerra espiritual. Este estudio es creado para dar al pueblo de Dios los conocimientos sobre la guerra espiritual de modo que pueda desarrollar estrategias contra Satanás y sus aliados y conquistar así su ciudad para Cristo, porque fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Cristo Jesús, el cual nos rescató de las tinieblas y ahora nos ha puesto en el reino de la luz para que vayamos y anunciemos su luz a todas las naciones. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra Satanás y contra su reino. Es necesario comprender y entender que la lucha es a muerte y que es una lucha contra Satanás, el destructor de las almas, porque es Satanás el que se ha levantado en contra del reino de Dios y de todas aquellas personas que el Señor Jesucristo ha llamado para que sean sus siervos. Somos soldados de Jesucristo y un soldado debe de estar siempre preparado para ir a pelear y a luchar en contra del enemigo. Hay muchas personas que están esclavizadas y atadas, encarceladas en el reino de la oscuridad, y nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 8:12. Entonces nosotros hoy somos luz. ¿Quién nos ha dado la luz? Jesucristo es la luz del mundo. Él es el que alumbra. Donde quiera que un hijo de Dios que ha sido llamado llega, ahí alumbra la luz de Jesucristo, porque Cristo mora en nosotros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. El Señor Jesucristo nos lo dice muy claramente en Mateo 5:14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una lámpara no se puede ocultar, así es que nosotros fuimos encendidos por el Señor Jesucristo. Dice que cuando el Señor enciende una lámpara, no la enciende para ocultarla o para ponerla debajo del almud, sino para ponerla a que alumbre a todos los que están en casa. Entonces el Señor Jesucristo nos ha llamado y nos ha puesto como luz para que brillemos donde quiera que nosotros vayamos. Entonces el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, a todas aquellas personas que Él llamó. Todas aquellas personas estaban en el mundo. El Señor dice en el libro de San Juan 17, cuando Él ora por sus discípulos. Y dice: no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. El Señor hizo una oración por cada uno de nosotros para que fuéramos guardados del mundo. El Señor Jesucristo dice en el libro de San Juan 15 que Él nos eligió del mundo. Nosotros estábamos antes en el mundo y estábamos bajo el dominio de Satanás, pero el Señor Jesucristo nos rescató y nos libertó y rompió toda atadura, toda cadena, todo vicio, donde Satanás nos tenía y nos ha hecho libres. Y ahora por medio de su palabra el Señor nos está instruyendo, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, para que nosotros vayamos en contra del reino de las tinieblas. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, como nos lo dice en 1 de Juan 5:19. Por eso, al predicar el Evangelio se produce un choque de verdades que debe ser acompañado por un choque de poderes, dado que Satanás y su ejército controlan la mente de los incrédulos para que la luz de Jesucristo no resplandezca en ellos, como nos lo dice 2 de Corintios 4:4, que Satanás ciega el entendimiento de las personas, poniendo tinieblas, poniendo oscuridad, para que ellos no puedan mirar tantos peligros. Muchas personas están atadas en los vicios. El alcohol, ¿cuántas enfermedades no produce el alcohol? ¿Cuántas enfermedades no produce el fumar? ¿Cuántas enfermedades no se enfrentan las personas destruyendo sus cuerpos y no pueden mirar ni darse cuenta porque Satanás los tiene en la oscuridad y no pueden darse cuenta que se están destruyendo a sí mismos, y no solamente a sí mismos, sino están destruyendo a las personas que les rodean, a sus hijos, a sus esposas? No nos damos cuenta. Yo puedo dar testimonio porque yo era una persona drogadicta. Yo duraba hasta 4 días hundido en el alcohol,
en la droga, en el cristal. Yo era una persona que estaba completamente atado a los vicios. Y el Señor Jesucristo me rescató por su grande misericordia. Hoy doy gracias al Señor Jesucristo, porque si Él no me hubiera rescatado, no sé qué hubiera sido de mí. Satanás me hubiera matado, me hubiera destruido, porque realmente Satanás está preparando muchas drogas, muchas cosas que está preparando en el mundo para destruir las almas. Y muchas veces el enemigo empieza poco a poco a hundirnos. Yo en mi vida pasada empecé con poco, empecé a juntarme con amigos, me ponía a tomar y me empezaban a invitar a que probara aquellas cosas, aquellas drogas. Y al principio no me llamaba mucho la atención, pero Satanás es paciente y él espera pacientemente para hacernos caer y para hundirnos. Él trabaja lentamente y a él no le importa cuántos días tenga que durar, pero él es paciente esperando el momento hasta que nos tiene hundidos. Cuando él nos tiene hundidos y atados es cuando nos va a destruir. Pero hoy nosotros que hemos sido sacados y libertados de esos vicios, el Señor nos ha puesto como guerreros para que vayamos en contra del reino de las tinieblas. Más que nada que muchos de nosotros, por la misericordia de Dios, hemos conocido muchas estrategias, cómo Satanás pelea, cómo Satanás está trabajando en las vidas, cómo Satanás empieza a introducir su veneno, su maldad en los hogares, en las familias. Y hoy el Señor nos llama a que nos levantemos como guerreros para ir en contra de Satanás y en contra de su maldad. Cuando los israelitas salieron de Egipto, lo hicieron con la esperanza de llegar a la tierra que Dios les había prometido, en la cual fluía leche y miel. Esa era la clase de tierra que Dios quería para ellos, pero debían conquistarla, pues estaba ocupada por otros pueblos. Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1:2. Miramos que el Señor dice que el Dios Todopoderoso descendió de los cielos para sacar a un pueblo que estaba en la esclavitud. El pueblo de Egipto era un pueblo que estaba lleno de idolatría, muchos dioses falsos que tenía el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, y todas esas deidades tenían al pueblo de Dios atrapado, lo tenían esclavizado. Dice que le ponían cargas pesadas. Cuando Moisés descendió después de que el Señor lo envió, el Señor tomó a Moisés de entre los donde él andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y se le aparece el Señor en el libro de Éxodo. Podemos mirar cómo el Señor se le aparece a Moisés y lo toma de entre las ovejas para enviarlo a rescatar su pueblo. Al principio Moisés trataba de oponerse, porque Moisés miraba sus debilidades, miraba que él no era falto de palabra, era tartamudo, y él miraba sus debilidades. Sus ojos estaban puestos en su humanidad, pero el Señor le dice: ve, porque yo estaré contigo y yo pondré mis palabras en tu boca. Y al final, cuando Moisés, Dios convence a Moisés y lo envía con prodigios, señales, el Señor le da dos tipos de señales. Unas señales para el pueblo de Israel y otras señales que va a hacer a Faraón. Entonces nosotros podemos mirar cómo, así como en el Antiguo Testamento Dios eligió siervos para enviarlos a conquistar las tierras, a rescatar a los que estaban esclavizados en estos tiempos, miramos que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, también él hizo lo mismo, también anduvo por todo el mundo. Podemos mirar en los evangelios, podemos mirar en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de San Lucas, cómo nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo empezó a caminar, fue tentado también por el enemigo, por Satanás, así como Satanás vino y tentó a Eva y a Adán para hacerlos caer en sus trampas. También así, también con el inicio de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, también Satanás fue y lo tentó. Lo único que sucedió fue que
en este momento, en esta ocasión que Satanás vino a tentar a nuestro Señor Jesucristo, no logró convencerlo. Le ofreció todos los reinos de la tierra, como podemos mirar en San Mateo 4, en San Lucas 4, como Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Pero el Señor rechazó todo eso. ¿Por qué el Señor lo rechazó? Porque Él es el hacedor de todas las cosas. Satanás estaba muy equivocado ofreciéndole lo que el Señor mismo había creado. Satanás no puede crear nada ni puede ofrecer nada que Él tenga. Todo lo que Satanás tiene, Él lo ha robado, lo ha usurtado. Él es el usurpador de todas las cosas. Satanás nos viene a robar, a matar y a destruir. Nosotros, ahora en Cristo Jesús, hemos recibido las armas para luchar en contra de Satanás, como nos lo dice su palabra. Y así como el Señor Jesucristo anduvo por todo el mundo, por todas las ciudades de Jerusalén, Judea, Samaria y por todos los lugares, predicando el Evangelio, y el Señor eligió apóstoles, discípulos para que estuvieran con Él, y ellos fueron testigos de cómo el Señor expulsaba a los demonios, sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, le abría los ojos a los ciegos, levantaba a los paralíticos, y cómo echaba demonios fuera. Y el ministerio del Señor Jesucristo se enfocó mucho solamente en echar fuera a los demonios. El Señor Jesucristo vino en contra del reino de Satanás. Casi todo el ministerio del Señor, cuando nosotros leemos los evangelios, podemos mirar que el Señor Jesucristo se enfocó más en echar fuera a los demonios y en rescatar a todas aquellas personas que estaban esclavizadas bajo el mando de Satanás, que estaban atadas a la maldad de Satanás. Satanás tenía muchas personas ciegas, cojos, paralíticos, muchas personas que estaban ciegas, otros estaban paralíticos, y podemos mirar un sinfín de personas que estaban atadas. Se dice que el Señor sanaba la enfermedad, echaba fuera demonios, y Él se enfocó solamente en destruir las obras de Satanás. Y el apóstol Juan nos lo dice muy claramente en el libro Primera de Juan 3:8, donde dice que nuestro Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras de Satanás. Y el Señor Jesucristo en estos tiempos sigue deshaciendo las obras de Satanás. Él sigue morando en cada uno de nosotros, ahora que Él nos ha llamado. En el libro de Mateo 28:20, el Señor dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que tener la fe y la confianza en el Señor de Jesucristo, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Satanás muchas veces quiere poner la incredulidad en nosotros. Podemos mirar en el libro de San Juan 20:28, cómo Satanás quería poner incredulidad en Tomás, que no quería creer que el Señor había resucitado de entre los muertos. Y en estos tiempos es lo mismo que está haciendo Satanás. En todos los evangelios nosotros podemos mirar cómo Satanás se levanta en contra de todas aquellas personas que están buscando al Señor Jesucristo. Yo puedo dar un poco de testimonio de cómo Satanás se ha levantado en mi contra, cómo ha querido detenerme. Hace un tiempo que yo, por la misericordia del Señor, el Señor me ha puesto el anhelo y el amor por las almas de salir a predicar el Evangelio del Señor a las calles, que es donde el Señor capacitó a sus discípulos. En estos tiempos hay muchas personas que están buscando predicar el Evangelio del Señor, y muchas personas luchan por tener un lugar en la iglesia, en el altar, por tener un lugar dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la congregación. Pero realmente el Señor me ha ido mostrando realmente, leyendo a través de las Escrituras, que realmente el Señor Jesucristo no se preocupó por levantar una iglesia, por predicar su palabra en un altar. El Señor, su preocupación era por salir a predicar el Evangelio a todos los lugares. Y Él les decía a sus discípulos: para esto fui enviado, para predicar el Evangelio. Y Él solamente andaba de un lado para otro predicando el Evangelio y sanando a todos los que estaban oprimidos por Satanás, como nos lo dicen las Escrituras en Hechos 10:31, que nos dice que el Señor Jesucristo anduvo sanando a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. O sea que
Si nosotros miramos en las Escrituras, es una batalla espiritual que el Señor vino a pelear por las almas, por rescatar a las almas. Como nos lo dice, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, el Señor sacó un pueblo y lo llevó por un desierto y lo capacitó en el desierto. En el desierto todos aquellos que fueron incrédulos, podemos mirar que todas aquellas personas incrédulas quedaron en el desierto porque no creyeron a lo que el Señor les había dicho. Cuando Moisés envió los 2 espías para que fueran a recorrer la tierra, dice que el Señor ya le había dicho a Moisés que fueran a recorrer la tierra que Él les había dado. Les estaba diciendo el Señor, vayan a mirar la tierra que les he dado. Y ellos en su incredulidad no creyeron a la palabra del Señor. El Señor les estaba diciendo que ya les había dado la tierra, ya era suya, solamente tenían que entrar y tenían que vencer. Ya la tierra, ya es cuando el Señor dice que nos ha dado algo, no hay nadie que pueda interponerse, solamente la incredulidad, la falta de confianza y la falta de creer en su palabra, porque la victoria ya está. Cuando el Señor nos habla que nos ha dado algo, es porque ya está conquistado en el reino espiritual, ya está conquistado. Ahora nosotros tenemos que luchar y someternos y creer al Señor. Hay una lucha espiritual entre nosotros que tenemos que batallar en contra de nosotros mismos. La lucha a veces es en nuestra mente por creerle al Señor. Es una lucha entre el yo, entre la carne y el espíritu, porque la carne se opone al espíritu y estamos luchando en nuestro interior entre dos, y Satanás lucha por conquistar nuestra mente, para poner la incredulidad, para poner el miedo, el temor, para que nosotros no avancemos. Muchas veces hay palabra que tenemos, promesas del Señor para nuestras vidas, pero no podemos lograrlo y estamos atados porque no creemos a la palabra del Señor. Lo mismo les pasó. Dice que los 12 espías que fueron, solamente Josué y Caleb fueron los que creyeron, y ellos trajeron buenas nuevas sobre aquella tierra que habían recorrido. Los otros 10 espías vinieron con malas noticias, miraron lo grande de las personas, que había gigantes, y miraron solamente con los ojos naturales, y quitaron sus ojos del Dios que los iba guiando por el desierto, y pusieron sus ojos en las personas, en la carne, y la carne es una oposición. Si nosotros miramos a través de todas las Escrituras, es la carne la que se opone y no nos deja avanzar. Muchas veces miramos con los ojos carnales, con los ojos naturales, y es donde Satanás trabaja. Satanás trabaja en la carne. El Señor Dios Todopoderoso, que es Espíritu, trabaja en el Espíritu, porque el Señor Jesucristo lo dijo a la verdad. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando les dijo a los apóstoles, orar para que no entréis en tentación. Entonces la oración nos ayuda a no caer en la tentación de Satanás, porque es Satanás el que nos pone la tentación, así como la puso a Eva, así como la pone a cada uno de nosotros. Viene y nos pone tentación, y cuando nosotros empezamos a entrar en esa tentación, nuestra carne empieza a fortalecerse y Satanás se alimenta en la carne. Cuando nosotros empezamos a alimentar la carne, Satanás empieza a trabajar y esa carne empieza a tener dominio sobre nosotros, y empezamos a mirar con los ojos carnales, y los ojos espirituales empiezan a cegarse y empieza la oscuridad a cubrirnos. Entonces Satanás trabaja a través de la carne, a través de la incredulidad, a través del miedo, del temor. Muchas veces hay ministerios grandes para personas, pero no pueden llegar a conquistar esos ministerios porque la carne las ha cegado los ojos, como nos lo dice en el libro de 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Si usted nota, la incredulidad es un espíritu que está trabajando en contra de la iglesia, pero nosotros hoy, en el nombre de Jesucristo, debemos de levantarnos en contra de Satanás y de su reino, porque a nosotros el Señor nos ha dado poder, como nos lo dice en el libro de San Lucas. En el libro de San Lucas 10:19 dice: aquí os doy poder, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. El Señor nos lo dijo muy claramente, dice: sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda oposición de Satanás. Nosotros, el Señor nos ha dado el poder para ir en contra de Satanás
Dice, y nada os hará daño. O sea que ningún poder de Satanás nos podrá hacer ningún daño mientras nosotros creamos en la palabra del Señor y confiemos en su palabra, porque dice en el libro de San Marcos 16:20 que cuando el Señor comisionó a sus discípulos, después de que Él había resucitado, el Señor ya había conquistado todo aquello que Satanás le había robado a Adán y a Eva, porque al resucitar de los muertos el Señor dice que Él le arrancó y le arrebató las llaves a la muerte y al Hades, y Satanás fue despojado de todo aquello que le había robado a Adán y a Eva. Nomás que muchas veces el enemigo nos cega el entendimiento para que no podamos mirar, pero el Señor lo dice en Apocalipsis 1:17 y 18, como Él le arrebató las llaves al Hades y a la muerte. Y la muerte dice que la muerte es el poder del pecado. O sea que cuando el Señor derrotó a Satanás, le quitó el poder del pecado, le quitó las llaves y ahora Satanás está derrotado y está vencido. Pero Satanás sigue trabajando a través de la mentira, a través del miedo, a través del temor. Y en el libro de San Marcos 16:20, 16:20 dice que el Señor comisionó a sus discípulos y los envió a predicar. Nos lo dice en San Marcos 16:15 y 15:16, pero en el versículo 20 nos dice que ellos saliendo predicaron el evangelio, y dice que el Señor confirmaba la palabra que Él les había dado. El Señor confirmaba su palabra con las señales que la seguían. Ahora, si nosotros analizamos el versículo 17 y 18, dice, he aquí os doy dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Ahora, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el Señor dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Nosotros podemos mirar que en todo el Señor está dando el poder a sus discípulos para ir en contra de Satanás. El apóstol Pablo nos lo dice claramente, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces el Señor dice que confirmaba su palabra con las señales que seguían la palabra, y podemos mirar a través del libro de los Hechos y a través de todas las cartas de Pablo, cómo el Señor los ayudaba donde quiera que ellos iban a predicar la palabra, y el Señor estaba con ellos y estaba para derribar a Satanás. Donde quiera que Satanás se levantó en contra de los siervos del Señor, nosotros podemos mirar a través de las Escrituras que todo el tiempo Satanás ha sido derrotado. Cuantas veces se ha levantado Satanás en contra del Señor Jesucristo, siempre ha sido derrotado, y el Señor lo va a seguir derrotando a través de todos aquellos siervos y siervas que le crean al Señor. Satanás dice que su naturaleza es matar, robar y destruir. Todos los demonios satánicos, todo demonio que se levanta, todo demonio que es aliado con Satanás, todos ellos, su naturaleza es solamente destruir. Ellos no tienen misericordia, por eso ellos pueden matar niños. Entre más daño hacen, entre más maldad hacen, más gozo sienten, porque esa es su naturaleza. Así como nosotros, cuando entramos en la presencia del Dios Todopoderoso y somos llenos del Espíritu Santo, y entre más alabamos al Dios Todopoderoso y más entramos en su presencia, viene una paz, viene un gozo, y entre más lo alabamos, queremos alabarlo más, porque su presencia nos hace sentir el gozo, la paz, y podemos entrar en la plenitud del gozo, porque Dios es gozo, Dios es amor, y el Señor nos hace sentir algo que no lo podemos conseguir en ninguna parte. Así también, entre más la gente sirve a Satanás, más se les ciegan los ojos y más se van hundiendo en la oscuridad, y más daño hacen y no tienen misericordia ni temor. En pocas palabras, nosotros hemos sido elegidos para ir en contra de Satanás. Dice que en el Antiguo Testamento dice que ellos tenían que poseer la tierra, enfrentar a sus enemigos y despojarlos de ella, así como nosotros somos llamados también, y hemos sido llamados y rescatados de nuestra vana manera de vivir,
donde Satanás nos tenía. Así también dice que cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, dice que ellos tenían también que poseer la tierra, enfrentarse a sus enemigos y despojarlos de ella. Por otro lado, en el Nuevo Testamento encontramos muchas evidencias de que la iglesia, a pesar de vivir bajo un nuevo y mejor pacto, no perdió el carácter del pueblo guerrero. Para citar un ejemplo, vamos a tomar lo escrito por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en Efesios 6:12, como lo he venido diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El apóstol Pablo les hablaba a los efesios que la lucha no es contra sangre y carne. Muchas veces Satanás, si nosotros analizamos un poco este pasaje, muchas veces Satanás nos hace mirar con los ojos naturales, con los ojos carnales. Y usted que me escucha en este día, usted al leer los evangelios se da cuenta, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos aquellos hombres, cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, sanaba personas que por mucho tiempo habían estado atados. Ellos solamente miraban el día de reposo, que porque el Señor Jesucristo hacía lo que hacía en día de reposo. Decía, no pueden hacerlo no deben de hacerlo en día sábado. Ellos solamente miraban lo natural, lo carnal, con los ojos naturales. Y ahí es donde Satanás trabaja, como lo vengo diciendo, en la carne. Muchas veces nos ciega los ojos y no podemos mirar. Muchas veces, en ocasiones, hay personas que nos enfrentan y hay un demonio que se oculta detrás de aquella carne, detrás de aquella persona. Podemos mirar cómo se manifiestan los demonios a veces a través de la carne, usando personas, usando sus cuerpos para venir a atacarnos, para venir a ofendernos. Y cuando nosotros andamos en lo natural, en lo carnal, es muy fácil que caigamos en la ira, en el coraje, en el enojo, y que son trampas que Satanás está usando, porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, cuando nosotros empezamos a luchar en lo natural, con los ojos naturales, con los ojos carnales, es donde Satanás entra y empieza a trabajar en nosotros, y ahí es donde él empieza a tomar posesión de nuestras mentes, de nuestros corazones. ¿Cuántas personas no se destruyen, se matan unos a otros? Y hay familias enteras que se empiezan a enfrentar y empiezan a destruirse y empiezan a matarse los unos a los otros y nunca terminan la riña. ¿Por qué? Porque son espíritus satánicos que están destruyendo hogares, familias. Y luego nos dice, sino contra principados, o sea que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estos tiempos Dios está levantando intercesores de guerra en todo el mundo, que oran y claman por las almas perdidas. Nuestra tarea como iglesia de Jesucristo es rescatar a las almas cautivas e impedir que el enemigo avance sobre nuestras ciudades. Nosotros somos llamados a ser representantes del reino de Dios en esta tierra, y el Señor prometió estar con nosotros. El Señor prometió que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Cuando nosotros nos encontremos en guerra contra el reino de Satanás, en el mundo espiritual, el Señor también pelea por nosotros. Los ángeles de Dios acampan alrededor de nosotros, y hay ángeles guerreros que también ejecutan la palabra del Señor, como nos lo dice en el Salmo 103. Dice que los ángeles del Señor ejecutan su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, los ángeles de Dios también ejecutan la palabra, obedeciendo la palabra de Dios. Ellos no nos obedecen a nosotros, pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ellos también entran para trabajar a favor de nosotros y para ayudarnos, para fortalecernos, y el Espíritu Santo mora en nosotros, que nos está ayudando para que nosotros no menguemos. Nuestra tarea es predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, en todo tiempo y fuera de tiempo. Los tiempos están cercas. Hay una batalla espiritual en contra del reino de las tinieblas. Dios está conquistando. Así como Dios conquistó en el Antiguo Testamento ciudades y despojó a todos aquellas naciones que estaban poseyendo las tierras donde el pueblo de Israel había de ir y entrar, todas aquellas naciones, todas aquellas personas servían a dioses extraños, servían a
a Satanás a través de las imágenes, a través de las estatuas, a través de los dioses falsos. Era Satanás el que estaba reinando y gobernando a través de esas deidades, a través de esos dioses satánicos y diabólicos que exigían sacrificios humanos, que le sacrificaban niños, y que se proclamaba mucho a través de esas naciones el pecado, la inmoralidad sexual, tantas cosas que se practicaban en esas ciudades, que Dios le dice a su pueblo que no deberían de practicar lo que ellos practicaban, ni se mezclaran con ellos, ni dieran sus hijas ni sus hijos, porque los iban a apartar de en pos del Dios verdadero y del Dios eterno. Así en estos tiempos también el Señor Jesucristo ha levantado una iglesia para que esa iglesia vaya a conquistar la tierra. Primeramente tenemos que conquistarnos nosotros mismos, porque hay una batalla, una lucha entre nosotros mismos. Y cuando el Señor nos llama del mundo, primeramente quiere limpiar nuestra tierra, limpiar nuestra mente, nuestro corazón, limpiarnos de todas aquellas obras muertas que nos tenían atrapados, porque es un proceso. El apóstol Pedro nos dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una conciencia hacia Dios. O sea que es un proceso en el libro, en Primera de Pedro 3:21. Entonces podemos mirar que es un proceso. Cuando nosotros nos bautizamos, creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que conquistar nuestro propio cuerpo y someternos a la palabra del Señor, y someternos al Espíritu Santo y llenarnos del Espíritu Santo. Y después de que nosotros somos conquistados y llenados del Espíritu Santo, entonces salir a conquistar toda aquella tierra. Hay muchas almas, muchos matrimonios, muchos hogares que están atados al reino de las tinieblas, que están en la oscuridad. Y como lo venía diciendo, el Señor Jesucristo es la luz del mundo, y toda aquella persona que Él llama, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora nosotros somos luz para ir a alumbrar a aquellos que están en la oscuridad, y para llevar la palabra del Señor, como lo dice en el Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así es que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda, y tenemos la palabra del Señor como una lámpara, como una antorcha que nos alumbra el camino y nos ayuda y nos guía. A través de la palabra del Señor nosotros tenemos muchas promesas, y la palabra del Señor nos ayuda a descubrir cómo trabaja el enemigo. Podemos mirar a través de todos los pasajes que nosotros leemos como siempre hubo una guerra entre Dios y el enemigo. Siempre Dios trabajando a través de su pueblo, guiando a su pueblo, porque Dios estableció que a través del ser humano Él va a ir conquistando, y Él va a predicar su palabra a través del ser humano. El Señor podría haber enviado sus ángeles a destruir el reino de Satanás, y en un instante podría haber acabado, pero el Señor quiere conquistar a través de los seres humanos, conquistar todas las familias, todos los hogares. Y el Señor le ha placido que a través de seres humanos Él se va a manifestar, y Él va a ir predicando su palabra. En estos tiempos hay una lucha que se está llevando entre dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Satanás es un reino que ya está derrotado y está perdido, porque dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y el Señor dice que Él estará con nosotros, nos dará la fuerza, nos dará la fortaleza. Y el Señor Jesucristo ha levantado una iglesia poderosa en la tierra. Hay una batalla entre dos reinos. Nosotros pertenecemos al reino de la luz, y nosotros debemos de caminar en contra del reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo nos ha dado grandes promesas, y Él prometió estar con nosotros y ayudarnos en todo tiempo a derrotar a Satanás, a enfrentarlo. Y nosotros debemos de ir a conquistar a aquellas personas que aún no han sido rescatadas. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Así es que el Espíritu Santo es el que viene a mostrarnos lo verdadero. Satanás es la mentira. Satanás pertenece al reino de la mentira. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, y Él es el camino que si nosotros caminamos
en el Señor Jesucristo, obedeciendo su palabra, siguiendo sus huellas y sus pisadas y creyendo en su palabra, el Señor nos va a guiar siempre a la verdad, el Señor nos va a guiar siempre a la victoria y nosotros siempre vamos a triunfar porque Él ya triunfó y nosotros no vamos a pelear la batalla en nuestra fuerza, con nuestras armas, sino nosotros vamos a luchar la batalla con las armas del Señor Jesucristo, en la naturaleza del Señor Jesucristo, porque si nosotros nos enfrentamos a Satanás en la naturaleza de Adán, tenemos que entender que la naturaleza de Adán es una naturaleza caída, es una naturaleza terrenal, carnal, porque fue Adán el que nos metió en lo carnal, en lo terrenal, y esa naturaleza la heredamos de Adán, y cada uno de nosotros hemos venido con esa naturaleza, pero todos los que nacen en Adán dice que todos mueren, pero ahora en Jesucristo todos hemos sido vivificados y hemos vuelto nuevamente al reino de la luz por medio de Jesucristo, y Él es nuestro comandante. Podemos estar confiados en que el Señor Jesucristo estará con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, y la lucha está ganada, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que luchar esta batalla espiritual. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo va a cumplir, porque todo lo que Él dice, Él lo cumple. El Señor Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros, y cuando Él dijo que Él estaría con nosotros, tenemos que meditar que cuando nosotros estemos luchando por aquellas vidas que están atrapadas en el reino de las tinieblas, el Señor Jesucristo estará con nosotros para ayudarnos a vencer, en todo tiempo y en todo momento. El Espíritu Santo estará en nosotros para guiarnos a toda la verdad, para desenmascarar a Satanás, para desenmascarar las obras de Satanás y para darnos la victoria. El Señor Jesucristo me les bendiga grandemente, y en este día doy gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me ha dado de poder compartir este corto mensaje. Y yo animo a todas aquellas personas que están luchando, que están batallando, no mengüen, no desmayen, métanse en la presencia del Señor. La oración tiene poder. El apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, y por todos los santos. Así es que oremos, hermanos amados, y clamemos en la presencia del Señor, y no dudemos de que las promesas del Señor se van a cumplir. El Señor viene pronto, y el Señor viene por una iglesia que lo espera en todo tiempo. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente.